Noticiero veraz y objetivo. Noticieros Ecuador Radio. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. A esta hora recibimos en nuestros estudios y le damos la bienvenida a la doctora Solanda Goyes. Ella es vocal titular del Consejo de la Judicatura, un organismo que no logra salir de una crisis institucional por la serie de incidentes que se han presentado alrededor de las cabezas precisamente de este organismo, temas judiciales, acusaciones de corrupción, en fin. Y las tareas al Consejo de la Judicatura encomendadas no logran despegar. Miren ustedes que recientemente se echó abajo el proceso de designación de jueces para la Corte Nacional de Justicia. A propósito de la serie de cuestionamientos que se generaron alrededor de el reglamento que se elaboró precisamente para la designación de estos jueces. Ahora mismo tenemos al presidente del Consejo de la Judicatura que está cuestionado por aparentemente entregar un proyecto de sentencia en un dispositivo electrónico a la jueza que tenía que resolver el tema del recurso constitucional planteado por la vicepresidente Verónica Abad, que buscaba que se quede sin efecto, como efectivamente lo consiguió la sanción administrativa del Ministerio del Trabajo impuesta por su retraso en la llegada de Israel a Turquía. En fin, ayer precisamente la jueza Nubia Vera presentó el dispositivo en la Fiscalía para marcar así el inicio de un proceso de investigación, entendemos. ¿Cómo está el ambiente, doctora Solanda Goyes, en el Consejo de la Judicatura con todas estas cosas? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, es claro y vale puntualizarlo con el objeto de hacer este análisis, que el Consejo de la Judicatura ha vivido una inestabilidad un poco propia del país, pero que eso es lo que hace principalmente que no pueda avanzar y tomar simiente para trabajar de manera ordenada. Fíjese que vamos con 5 presidentes en el periodo desde que fue nombrado el Consejo en el año 2019, ¿no? Ha sido presidenta María del Carmen Maldonado, que renunció, el doctor Álvaro Román, que ha estado temporalmente por reemplazo como le correspondía, Wilman Terán, que ya sabemos cuál ha sido el destino, Fausto Murillo también pasó por un juicio político y fue destituido, y Mario Godoy ahora inmerso en estos problemas. Y entonces, con presidentes de 6 meses, que no conocen la institución, les toma un tiempo conocer la institución y hasta cuando ya la conocen están de salida. Entonces, la presidencia dentro del Consejo de la Judicatura es una instancia muy importante porque por las reglas del juego que están establecidas de cuando se concibió el Consejo de la Judicatura, depende de ellos, sobre todo poner la agenda de trabajo. En este año yo he trabajado en al menos 10 proyectos institucionales y si el presidente no lo pone en debate, no pueden avanzar. Entonces, claro, es parecido al procedimiento parlamentario, ¿no? Exacto, entonces es un tema que tiene que reflexionarse. Si nosotros queremos que un Consejo de la Judicatura funcione, hay que garantizar estabilidad, hay que garantizar también los perfiles de las personas que llegan al Consejo de la Judicatura y luego establecer una agenda que no debe ser una agenda solo ni del presidente ni de los vocales, sino una agenda debatida con los jueces, no solo del cuerpo colegiado, sino de los actores, porque la función judicial tiene primero 3 actores claves que son tanto las judicaturas como la Fiscalía y la Defensoría Pública y deben ser parte de ese proceso, pero también son más de 16,000 funcionarios. Entonces, el cambio de la función judicial no depende solo del Consejo de la Judicatura. Este es un órgano importante para aquello, igual la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, pero depende de todos los funcionarios. Y hacia allá es hacia donde se tiene que caminar para que la función se vuelva funcional.
¿no? En positivo. Pero ¿cómo está el ambiente ahí con un presidente cuestionado ahora, cuestionado en su designación inicial? Recordemos que primero se designó a otra persona de presidente del Consejo de la Judicatura, resultante de la vocalía principal de la terna de la Corte Nacional, eso dice la Constitución, es presidente Nato quien se designa de la terna de la Corte. Se designó primero a una mujer, luego se hizo una reconsideración, llegó Mario Godoy. Mario Godoy fue cuestionado por esto, cuestionado también por ser abogado de personas vinculadas al tema del narcotráfico, con un parentesco político inclusive de aquellas personas, y ahora este tema del pendrive o memory flash o dispositivo electrónico conteniendo un proyecto de sentencia aparentemente en rechazo a la petición que hacía la vicepresidente. ¿Cuál es el ambiente que tienen al interior? Mire, sin duda que alguien que está en el Consejo de la Judicatura y en la presidencia también tiene que gozar de características que son propias de la función judicial. Una función judicial tiene que actuar con legitimidad, credibilidad, probidad, y quienes la conducen tienen que tener esas características. Entonces, los cuestionamientos a los que usted hace referencia, obviamente son cuestionamientos muy fuertes que le restan a quien conduce el Consejo de la Judicatura. Claro, y que está obligado a legitimarse en el cargo con sus acciones y decisiones. Así es. Entonces, tanto ha sido cuestionado en el origen como en el ejercicio. Y eso en democracia son graves problemas para el manejo institucional, afecta a la institución. Y desde luego eso se refleja también internamente en términos de que, mire, la conducción ha llevado a que no se pueda corregir una serie de hechos y de procesos que teníamos pendientes, y adicionalmente lo que se le ve al presidente es totalmente disminuido frente a estas circunstancias, ¿no? Ese es el ambiente interno. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con la doctora Solanda Goyes, vocal titular del Consejo de la Judicatura. Hablemos de algo más propositivo, hablemos de una propuesta, de un proyecto que acaba de presentar la doctora Goyes en el seno del Consejo de la Judicatura para establecer la especialización de jueces en materia constitucional. Actualmente cualquier juez de primer nivel tiene la capacidad de resolver temas de carácter constitucional, y se han dado distorsiones tales como que un sentenciado por Corte Nacional de Justicia a través de un recurso constitucional tramitado, concedido por un juez de primer nivel, echa abajo la sentencia y le deja libre a la persona que cumplía esta sentencia. Distorsiones de este tamaño se han venido dando hasta que la Corte Constitucional ha tenido que intervenir y regular esto, pero la práctica, la casuística ha dado como resultado la conclusión de que hay que buscar la especialización de jueces en materia constitucional, doctora. Así es, por los problemas que usted señala, no hubo un abuso de las garantías jurisdiccionales, no de todos los jueces, sino de cierto sector. Muchos de ellos ya han sido separados de la función judicial en el periodo que yo ingresé y que pusimos firmeza en el manejo de control disciplinario en estos ámbitos. Y por el abuso de garantías jurisdiccionales hubo una suerte de clamor popular de que debemos resolver ese problema. Y entonces vino la consulta popular. La consulta popular fue propuesta por el presidente de la República actual. Tuvo dictamen positivo de constitucionalidad de la Corte Constitucional, y finalmente en las urnas la ciudadanía ha dicho que necesitamos justicia especializada, y con ello se aspira a evitar este tipo de problemas, y es correcta esa visión. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? Hacer el dimensionamiento de cuántos jueces especializados en garantías constitucionales tenemos que implementar a nivel país. ¿Y cómo sacan ese número? Ahí hay varios parámetros que se manejan, ¿no? Uno es la carga procesal para conocer el número de jueces que se requiere según el comportamiento de ingresos de causas que han habido en estos últimos años. Lo que nos dicen los datos es que ha habido un incremento, y en el año anterior, por ejemplo, se llega a un poco más de 15,000 causas ingresadas a nivel nacional. Entonces,
hay también un dato de capacidad de resolución que tiene cada uno de los jueces. Entonces, tenemos que combinar también acceso a la justicia con estos parámetros, porque no se le puede poner demasiado lejos la unidad judicial. Eso implica un sobreesfuerzo que puede impedir el acceso a la justicia del usuario. Claro, pero tomando en cuenta que uno de los temas que aseguran los jueces para empezar a despachar es jurisdicción y competencia. Seguramente tienen la competencia, sí, porque pueden hacerlo, pero la jurisdicción también ha sido algo que se ha violentado, se ha irrespetado, porque se han presentado recursos constitucionales por temas radicados en Quito, en el Empalme, por ejemplo, o en cualquier cantón que no responde a ninguna lógica. Sí, bueno, pero esos son los abusos, ¿no? Esos hay que controlarlos de otra manera. Pero marcan una estadística que ahora está siendo tomada en cuenta. Claro, los jueces que aplican mal y que sin tener competencia asumen una causa constitucional, repito, muchos de ellos han sido separados ya de función judicial y aspiramos que eso ya no vuelva a suceder. En ese control corresponde hacer desde diversos ámbitos a efectos de que ello no vuelva a suceder. Para la integración de las unidades judiciales, lo que se busca es que el usuario tenga accesibilidad, cumpliendo obviamente las normas. No significa que se le está dando la posibilidad de que presente en otro lugar, no, sino que cuando legítimamente tiene el derecho, tiene que tener una unidad donde está su juez competente, en donde pueda acudir y presentar. Entonces, nos hizo una primera propuesta de, recuerdo, más o menos en mayo, de 5 distritos, y inclusive en reuniones con altas autoridades del país, se dijo que esto, una de las cosas que negaba era la accesibilidad. Y luego nos presentaron una que era peor, yo reclamé por escrito, en donde se estaba pensando en solamente crear 2 distritos, uno en Quito y Guayaquil. Eso impide, claro, impide el acceso a la justicia, por ejemplo, los ciudadanos de Loja, de la Amazonía, vuelve mucho más complejo, y allí es que yo presento esta propuesta de que tengamos al menos un juez en cada provincia, y por cada 500 causas adicionales con un techo de 600, si es que eso es un rango en el cual se puede mover un juez, incrementemos uno más. Y esto implica que pues tendríamos un número de jueces suficiente para atender las causas. Pero también hay que considerar otros elementos, y allí vimos que hay provincias con carga procesal muy baja. Por ejemplo, las provincias de la Amazonía tienen alrededor de 120, 150 causas, y hay que considerar que la propia consulta popular nos dice que tenemos que empezar con carga cero, de tal manera que perfectamente se puede unificar unas 2 provincias. Voy a poner un ejemplo, Orellana y Sucumbíos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque la carga procesal no amerita poner 2 jueces, sino uno solo podría resolver, y hay accesibilidad. Es manejable la accesibilidad para los usuarios en esa distancia. Entonces, esa es la discusión que estamos teniendo ahora, y lo que aspiraría es que lleguemos a un acuerdo alrededor. La propuesta que yo hice de un juez por cada provincia, y luego incrementar según la carga procesal histórica que tenemos. Cada 500 claro, causas. Eso, digamos, ha generado la posibilidad de ir construyendo un debate que nos conduzca a un punto medio. Yo no me cierro, el ejemplo que le estoy poniendo, en donde hay una carga histórica de 150 causas, perfectamente podemos unificar con otra provincia, y eso es lo que el día de ayer ya hubo un afinamiento mayor, porque se les pidió bajo esos parámetros que se levante un nuevo dimensionamiento, y yo creo que estamos caminando al acuerdo. ¿Qué número de jueces especializados le arrojó este ejercicio de 1 por provincia más 1 adicional por cada 500 causas presentadas? Alrededor total, porque recuerde que tenemos que hacer dimensionamiento para primer nivel y segundo nivel. Es decir, primera instancia y segunda instancia. De corte superior. Cortes provinciales, sí. Perdón. Y a nosotros, entre las 2, nos arrojó la necesidad de 75 jueces, ¿no? Entonces. Que no es mucho, ¿no? No es mucho. Y adicionalmente, en segunda instancia también
hay que mirar que los distritos pueden ser más amplios, no necesariamente tienen que seguir la lógica de lo de primero. La división política. Sí, porque hay menos causas, hay cantidades de personas que no recurren y por lo tanto se baja el número de causas. ¿75 nuevos jueces o 75 jueces ya existentes especializados en materia constitucional? Debe ser 75 nuevos jueces que tienen que ingresar por concurso público, en donde podría concursar alguien que es juez, eso no está negado, ¿no? Claro, actualmente, pero tiene que ser nuevos 75 nuevos jueces, y esto creo yo que nos va a ayudar también. Usted sabe que tenemos un déficit de jueces en las otras materias. El momento que esto se implemente, estos jueces asumen una carga procesal que ahora está siendo atendida por todos los jueces del país, y eso va a liberarnos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Según su proyecto, estos jueces solamente se van a dedicar a causas de naturaleza constitucional, no de ninguna otra índole. Eso es lo que dice la consulta popular, y hacia allá hay que caminar. Sí, tienen que ser especializados y de manera específica dedicarse a garantías constitucionales. Claro, pero yo puedo ser un juez, como usted dice, de la Amazonía, que puedo estar sentado ahí sin mucha carga procesal, o puedo ser un juez de Quito o de Guayaquil que estoy atiborrado con los procesos. Por eso es necesario hacer este análisis, este dimensionamiento en donde podamos juntar, en donde hay baja carga procesal, poder juntar y poner un juez para 2 provincias, por ejemplo, ¿no? Y mire, las circunstancias de población y territoriales que tiene el país siempre nos van a marcar unas diferencias. Quito y Guayaquil son ciudades altamente pobladas y por lo tanto la carga procesal también es elevada, y obviamente allí lo que buscamos es tener el mayor número de jueces para que atienda según los ingresos. Pero hay provincias en donde no puede dejar de tener jueces y la carga procesal es menor, como las que estamos analizando. Por lo tanto, creo que hay que llegar a un punto medio, quizá puede ser 14 distritos a nivel nacional, no 24, sino 14. No 24 provincias, sino 14 distritos. Justamente por esto, para que no haya una diferencia. Esta consideración grande. Le arroja Sí. 75. Sí, ahí bajaría un poco más. Bajaría, pero porque el 75 es con la propuesta que yo hice, que es más amplia, ¿no? De esta propuesta, alrededor de qué está girando, del número, de la ubicación de la división política o por distritos, alrededor de qué está girando este debate. El debate básicamente se basa en parámetros de carga procesal, garantía de acceso a la justicia, que no se impida, que no se ponga barreras difíciles de acceder para los ciudadanos, y también de otros criterios como, por ejemplo, la disponibilidad de infraestructura, porque todo hay que montarlo, ¿no? Hay que hacer unidades judiciales. Esos son los criterios que se están manejando a efectos de analizar. ¿Va a haber construcción de infraestructura específica para eso? No se alcanza a hacer. Se está haciendo una revisión en donde se tiene espacios disponibles, y donde no hay espacios disponibles hay que arrendar. De acuerdo. Ok, entonces esto presupuestariamente hablando, ¿cuánto significa adicional? En la propuesta presentada por quien habla, $18 millones para salarios al año. Adicionalmente. Porque cada juez tiene su personal, obviamente. Sí, ¿no? claro. Se está pensando en un juez, un secretario y un ayudante judicial para las unidades de primer nivel. 3 por distrito, por unidad. Sí, así es. De acuerdo. ¿Y esto cuándo se podría empezar a implementar, y el proceso de formación hasta la designación, cuánto nos puede tomar a los ecuatorianos? Esto tiene varios procesos que se tienen que seguir. Primero, aprobar este dimensionamiento, que ya tiene que resolverse, tiene que pasar a ser una norma interna para el Consejo de la Judicatura. Luego hay que requerir los recursos a finanzas. Ese es un tema que yo he venido insistiendo, de que se requieran los recursos, porque sin recursos es imposible. ¿Se puede hacer ya con año fiscal iniciado? Sí, siempre finanzas tiene mecanismos de cómo asignar recursos en cualquier momento, ¿no? Entonces hay que requerir los recursos. El día de ayer que tuvimos una reunión, yo he pedido que conste en la resolución que nosotros emitamos que el Ministerio de Finanzas, se le requiera al Ministerio de Finanzas inmediatamente haga la transferencia de los recursos, y luego hay que hacer concurso para seleccionar a los jueces, que tiene que ser un concurso muy expedito. ¿Quién lo hace? El propio Consejo de la Judicatura. Concurso, y luego tiene que a la par irse trabajando ya en la parte de la infraestructura,
para que haya una coincidencia, termine el concurso, empiezan a Pero con las funcionar. obligaciones actuales no se da abasto el Consejo de la Judicatura, por lo que ya anotamos en el inicio de esta entrevista, y usted está creando más tareas para... No es creada por mí, yo creo que es necesario, coincido plenamente, voté a favor, ¿no es cierto? Pero es una necesidad que hay que cumplir. El tema es cómo se hacen los procesos, para que no tengan los obstáculos que hemos tenido. Mire, Freddy, tanto en el concurso de Corte Nacional de Justicia, en buena hora yo suelo poner las cosas por escrito, tengo todas las advertencias, nos está pasando esto, cambiemos, modifiquemos lo otro, modifiquemos esto de tal manera que no tengamos los problemas y las consecuencias que se llegan a... Claro, pero es una voz de 5. Ese es el problema. Y mire, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer para que esto se resuelva, ¿no? Un asunto es el tema del presupuesto. Eso es clave, hay que sentarse inmediatamente con el ministro de Finanzas a decirle los recursos, porque la responsabilidad después para poder ejecutar es que existan esos recursos. Luego, hay que hacer un concurso de manera diferente. Hay que hacer un concurso donde uno se pueda contar de manera más directa y comprometida con los actores que contribuyan a que el proceso tenga legitimidad. ¿Qué perdió el concurso anterior? La legitimidad, la credibilidad, y es norma legal, y era imposible volver a levantar. Entonces, pueden haber más intereses políticos que en otras causas, porque se ha convertido en la puerta, lamentablemente, para saltarse la ley. Pero eso depende de quienes están en el consejo, pues, ¿no? De no dejar que los intereses políticos se superpongan, sino más bien lo que hay que hacer es trabajar. Y si se hace bien las cosas, todo es posible hacer, nada es imposible, pero depende mucho de la voluntad política, de la voluntad institucional, de la voluntad de liderazgo de quien maneja estos procesos, ¿no? Conforme se lo planifica, sin tropiezos, sin interrupciones, ¿en qué tiempo estamos hablando de jueces especializados en materia constitucional? Debería ser en 5 meses. Dentro del primer semestre de este año. Sí, así es. Esperemos que lo consiga, doctora. Bueno, nosotros usted, ya estamos... el Consejo de la Judicatura, que le dé plata a finanzas, que se pueda construir la infraestructura que falte, que existan buenos y idóneos candidatos, que el mecanismo de selección sea el más apropiado. Sí, y no deje de considerar que también estamos en una nueva transición, porque tiene que seleccionarse un nuevo consejo. Así es. Y eso también va a implicar... Esto quedará cambios, en manos, ¿no?, de los que vengan, probablemente, si es que no lo pero nosotros concluyen. Podemos dejar sentando bases sólidas, y a eso me voy a dedicar yo en estos días. Es mi compromiso con el país. Que así sea. Nos quedamos con ese mensaje final. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Le agradecemos a la doctora Solanda Goyes, vocal titular del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muy buenos días, y a todos quienes escuchan la radio. Buenos días.